Muchas gracias, compañera. En primer lugar, permitirme que agradezca a los organizadores la invitación a este acto, que me parece muy necesario. En Doñana se está perpetrando un crimen sin precedentes y me parece que crear espacios de debate de este tipo en este momento son fundamentales. Y también decir que me siento privilegiado por poder compartir mesa con una periodista ambientalista como es Rosa, o con el compañero Antonio Aguilera, al que conozco desde que yo era niño, porque él es bastante mayor que yo, como se puede esenciar, y que nos conocíamos desde hace muchos años dando batallas en colectivos ornitológicos y en colectivos conservacionistas. Y también es un placer volver a reencontrarme con compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción, de movimientos conservacionistas, compañeros de Fundación Savia. Es un verdadero privilegio que podamos debatir un ratito esta tarde. Mira, como comentaba Rosa, lo que se intenta proponer por parte de los gobiernos, del gobierno, de la Junta de Andalucía, de los partidos que sustentan al gobierno, mejor dicho, Partido Popular, Ciudadanos, con el apoyo externo de la extrema derecha, es un crimen sin precedentes en Doñana. Ampliar el número de hectáreas de regadío supondría el mayor atentado ecológico que se conoce en España, perpetrado por una administración pública a un espacio natural. Y lo quieren hacer de la peor forma que se podría hacer, amnistiando cultivos ilegales. Y cuanto menos supone un engaño, compañero y compañera. Supone un engaño, primero porque ya se ha dicho aquí, por parte de Gabriel creo que era, el acuífero de Doñana, el principal acuífero de Doñana está sobreexplotado, por tanto no se puede sacar más agua de ahí. Pero por otro lado es que en Doñana no hay agua en superficie, no hay canalizaciones que permita trasvases en estos momentos de agua en superficie y lo más importante, no lo va a haber, porque toda agua nueva que llegue a Doñana será para sustituir agua de extracción subterránea, legal se entiende, por agua en superficie. Por tanto, no va a haber un litro de más de agua para regar en Doñana. Esto lo dice el Ministerio de Transición Ecológica, lo dice la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, lo dice el Plan Hidrológico del Guadalquivir, lo dice la Ley de Trasvase de España. Por tanto, se está engañando a los agricultores y se está engañando a la ciudadanía. En una problemática que no es nueva, el problema del agua en Doñana, saben ustedes que no es algo nuevo. El principal acuífero que abastece Doñana ha perdido en los últimos 30 años el 60% de su volumen. Mismo porcentaje que hemos perdido de lagunas, que quizás sea la característica más importante que tiene Doñana. Se nos viene siempre a la cabeza Doñana, pues los flamencos en las lagunas, las aves migratorias. Pues el 60% de las lagunas temporales de Doñana también las hemos perdido ya. De hecho, solo tenemos una laguna permanente en estos momentos, que es la de Santa Olalla. Los motivos son diversos, entre ellos, y quizá uno de los más importantes, el crecimiento de cultivo temprano bajo plástico. Estos invernaderos requieren unas dotaciones de agua por hectárea entre 4.000 y 5.250 metros cúbicos. Si ustedes tienen en cuenta el dato de crecimiento de invernaderos en los últimos años, desde 1995 hasta 2016, se disparó en un 400,87%, pues entiendo que sin ser científico o científica ninguno de los que estamos en la sala nos podemos dar cuenta de la magnitud del problema. Se está poniendo en riesgo el hábitat, se está poniendo en riesgo las especies que habitan en él. Doñana da cobijo a 6 millones de aves migratorias al año. Y de esto Antonio sabe mucho más que yo. En Doñana hay 20 especies menos de anfibios hoy que hace solo un año. Y esto no puede ser por casualidad, no solo podemos echar las culpas al cambio climático, que también. Y por poner otro ejemplo, se está produciendo una pérdida exponencial de plantas acuáticas y de insectos. Y como ejemplo acabado valga el de las libélulas. De las 42 especies que se observaban en los años 80, ahora solo tenemos 25. Y esto es una situación provocada, entre otras cosas, por el alto consumo
de agua. Hay que sumarle los efectos de los cambios producidos por el efecto invernadero, por el cambio climático, por la falta de precipitaciones que provocan largos periodos de sequía. Vivimos en un momento de sequía pertinaz. Existe, está claro, un déficit estructural de agua en Doñana. No hay disponibilidad, como he dicho antes, de agua subterránea, y la demanda de riego hace pues que la situación sea de alerta. Tenemos pocas lluvias. Cuando tenemos lluvias, como en el año 2018, son muy tardías y por tanto la evaporación pues provoca. En el año 2018 tuvimos una buena temporada de lluvia, pero el 67% de la lluvia terminó evaporándose porque fueron lluvias muy tardías. Pero bueno, visto todo esto, parece que es de sentido común que lo que tendría que hacer un gobierno de una administración pública que tiene competencias para ello, como es el caso de la Junta de Andalucía, pues justamente lo contrario a lo que propone, evitar nuevos regadíos para que se garantice así que al menos en los próximos años pues se pueda mantener un cierto equilibrio, un cierto margen de seguridad para las pocas aguas que tenemos en Doñana. Ya hubo un intento de regularizar la situación tan dramática que se vive en Doñana, que fue en el año 2014, donde se aprobó el plan especial de la corona forestal de Doñana. Con sus más o con sus menos, pues se logró un equilibrio, un cierto estatus de paz entre conservacionistas, agricultores, administraciones públicas. Se intentó al menos proteger el espacio natural y la vida de Doñana y permitir pues la continuidad de la actividad agrícola, que es una actividad económica importante en la zona y que no podemos obviar, con la protección del medio ambiente. Desgraciadamente, pues las propuestas de este plan de Doñana se ejecutaron en un escaso 17%. Había 30 medidas, 30 recomendaciones del plan que no se han llevado a cabo. Se regularizaron muchas hectáreas de cultivo. Muchos agricultores que estaban en un uso ilegal del agua pues pasaron a tener un uso legal, en torno a un 20%, pero desgraciadamente, como digo, pues ese consenso se ha roto a día de hoy y estamos pues en una guerra sin cuartel en Doñana, que si no lo evitamos, me decía un agricultor de allí que desgraciadamente teme que aquello pueda acabar a tiro. La situación es preocupante, la situación es muy preocupante, y el gobierno de la Junta de Andalucía pues echa más leña al fuego. Pone encima de la mesa, digo el gobierno porque al final esto viene por parte de partidos políticos, de grupos parlamentarios, pero quien está detrás es el propio gobierno, como declaró el propio presidente de la Junta de Andalucía en un consejo de gobierno que se celebró además precisamente aquí en Sevilla, en Carmona, que tras la finalización del mismo dijo: los gobernantes estamos para tomar decisiones difíciles como he hecho yo con Doñana. O sea que él mismo ya se otorgó la responsabilidad, algo que sabíamos todos, pero que ellos estaban intentando evitar, desconociendo a sus propios grupos parlamentarios, diciendo que esta era una cosa del Parlamento y no del gobierno, ¿no? Una tontería. Pero bueno, es verdad que lo que propone el gobierno, lo que pone encima de la mesa los grupos que sustentan al gobierno, es una ley para amnistiar 1.460 hectáreas de regadío. Cultivos que están en una reserva natural en el entorno del parque de Doñana y cuyos agricultores, mal que nos pese, no podemos decirlo de otra forma porque la realidad es la que es y la verdad es la que es, han estado robando agua de manera ilegal a través de la proliferación de más de un millar de pozos ilegales en un acuífero que estaba ya sobreexplotado. Y lo que propone la Junta de Andalucía es amnistiar al 85% de los cultivos ilegales, es decir, premiar al que ha estado haciéndolo mal, ha estado cometiendo un delito. Es decir, que si se aprueba esta ley, lo que estamos aprobando es legalizar el secado de arroyo, la desertificación de Doñana, la contaminación por filtración y la continuación de sobreexplotación de acuíferos. Esto conlleva primero una pérdida de biodiversidad, pero luego la desertificación de Doñana sí o sí. Insisto, no hay que ser científico para darse cuenta de esto, como se ha dado cuenta todo el mundo. Como se ha dado cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que en el año 2021, el año pasado, impone sanciones a España por el mal uso que se está haciendo de
de los recursos hídricos en el entorno de Doñana, como ha dicho la Comisión Europea, que ya advierte que en el caso de que esta ley se aprueba, pondrá todos los mecanismos de los que disponga para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es más, que aplicará sanciones. O sea, que es que no lo oculta, que aplicará nuevas sanciones que ya el Gobierno de España, a su vez, ha dicho que repercutirán directamente en Andalucía, porque el resto de ciudadanos de España no van a pagar las consecuencias de las malas decisiones de sus gobiernos. Como ha dicho la UNESCO, que dice que si esto se aprueba incorporaría a Doñana en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro. Como dice el Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana, que se reúne el próximo 12 de mayo nuevamente y que califica esta ley de un disparate. Como dice la Estación Biológica de Doñana, y una de las personas que yo creo que es una autoridad y de las que más puede saber en España, incluso en el mundo de Doñana, el compañero Miguel Delibes, que hoy precisamente a esta misma hora está dando una charla también sobre este tema en Sevilla. Como dicen los propios agricultores legales, la gente que la ha hecho bien, ¿cómo ahora, si yo he estado invirtiendo en sistemas de riego sostenibles, he estado protegiendo mis derechos del agua y he estado protegiendo el entorno de Doñana, ahora a las personas que lo han estado haciendo mal y que han estado robando agua, encima se les va a premiar? Como dice la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no solo ha cuestionado públicamente la viabilidad de esta proposición de ley, sino que además ha dicho que es quien tiene las competencias en agua en esta demarcación hidrográfica, ha dicho que no va a haber un nuevo litro de agua para usar en estas nuevas superficies de cultivo. Es decir, que se va a aprobar una ley que no garantiza el agua, que garantiza el derecho al uso del agua, pero es que agua no hay y no va a haber. Y como ha dicho también el propio Gobierno de España, que ya ha manifestado que en el momento que esta ley se apruebe, que esperemos que no, que ojalá se paralice, que en el momento que esta ley se apruebe, bueno, ya sabemos que no se va a aprobar, luego lo contaré, lo lleva al Tribunal Constitucional. Esto es lo que se dice. El Gobierno, el presidente de la Junta, manifiesta que hay una mayoría parlamentaria y que esto es la democracia, pero esa mayoría parlamentaria no se corresponde ni con una mayoría social ni con una mayoría política fuera del Parlamento de Andalucía. Esa mayoría institucional andaluza no se corresponde con la realidad y además estaría cometiendo, como digo, no solo una temeridad, sino una ilegalidad. En términos medioambientales, pues ya se ha comentado y se va a comentar mucho más, ¿no? Un crimen sin precedentes, pero es que tampoco esta proposición de ley sería sostenible en términos económicos. Es que le está pegando un tiro en el pie Moreno Bonilla a los agricultores. Si se aprueba esta ley, lo primero que va a provocar un desprestigio de la fresa, de los arándanos y del resto de frutos rojos que se cultivan. Ya han dicho las principales cadenas agroalimentarias europeas que si esta ley sale adelante, ellos no comercializarán los productos porque se rompería el equilibrio entre la protección medioambiental y la actividad agrícola. Entonces, tiene a todo el mundo descontento este hombre. No sabemos el empecinamiento por un puñado de votos, el empecinamiento de aprobar una ley que sería un verdadero disparate. Y yo creo que todo esto lo sabe el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y bien, no creo que sean unos insensatos, yo creo que directamente es que están engañando a la gente con conocimiento de causa, por lo que digo, por un puñado de votos, porque desarrollo lo que comentaba antes. Agua no va a haber. Las competencias de ordenación del territorio y del medio ambiente en esta demarcación hidrográfica son de la Junta de Andalucía, pero las competencias de agua en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir son del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, que a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es quien tiene las competencias reguladas. Por cierto, demarcación hidrográfica que está en situación de alerta, que tiene una capacidad de embalse de poco más del 28% de su capacidad y que ha dicho Confederación Hidrográfica por activa y por pasiva que no va a haber una nueva hectárea de regadío en su demarcación. ¿Por qué? No hay agua. Porque además así lo marca o lo va a marcar el plan hidrológico del Guadalquivir que se prevé aprobar en el Congreso de los Diputados en junio de este año. Creo que ya ha pasado, o si no ha pasado, está a punto de pasar por el Consejo del Agua y que
dice claramente, negro sobre blanco, que hasta 2027, que es la vigencia que tiene este plan hidrológico, no se va a aumentar una sola hectárea de regadío en Doñana. Pero es que la ley de trasvase tampoco lo permite. Es que está muy claro que toda agua que llega a Doñana en superficie es para sustituir a agua que se esté extrayendo de forma subterránea. Porque, entre otras cosas, hay que generar el acuífero que tenemos sobreexplotado. Entonces, ¿cuáles son las pretensiones del Partido Popular? Pues obviamente hacer ruido, engañar, además con argumentos casi de risa, ¿no? Porque el otro día veía al presidente, no sé si lo visteis, en la tele del Partido Popular, en Canal Sur, donde sale Bendodo, Marín, Aguirre y Moreno Bonilla, son los únicos que pueden hablar ahí. Salía el presidente diciendo que no se preocupara la ciudadanía porque estas superficies agrícolas están como a 30 o 40 kilómetros del Parque Nacional, ¿no? Causa casi risa, porque es que el acuífero tiene 2.600 kilómetros cuadrados, o sea, que una superficie que se esté cultivando a 30 kilómetros está encima del acuífero y afecta claramente a Doñana. Yo no creo que el presidente sea un ignorante, ¿eh? No creo que miente y con toda la intención. ¿Y por qué miente? Entre otras cosas, porque él lo que quiere, como todo, es resolver, tiene otro modelo, y lo que quiere es resolver el problema del agua por el lado de la oferta, y eso es lo que hace siempre, y por eso pide más trasvases y nuevas presas y más canalizaciones de agua y más desaladoras y más... Que bueno, que en algún caso puede estar bien, pero es que hay que gestionar el problema del agua por el otro lado, por el lado de la demanda, y hacer uso más responsable y bajar. Y creo que luego vamos a hablar de decrecimiento, ¿no, Rosa? Si no me equivoco, pues precisamente eso es lo que hay que hacer, reducir el consumo y resolver el problema por la parte de la demanda y no por la parte de la oferta. Y voy terminando ya. Aquí lo importante, lo imprescindible es buscar los mecanismos para conciliar la actividad económica y productiva, que es importante en el entorno de Doñana, con la sostenibilidad ambiental en la Corona Norte. Estamos hablando de Almonte, de Bonares, de Lucena del Puerto, de Moguer, de Rociana del Condado. Y esto es una obligación, y esto sí es lo que debería estar ocupado el Parlamento de Andalucía y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque hay un cierto riesgo de desertificación en Doñana. Y no podemos pasar de la crisis del coronavirus a una pandemia hídrica, que es lo que va a suceder si no lo evitamos. Y por eso lo que toca ahora es gestionar la carencia de agua en un contexto de sobreexplotación, de sequía pertinaz, de cambio climático, y no es posible, compañeras y compañeros, no es posible seguir ofreciendo agua que no existe como si no pasara nada. Entendemos que diseñar el futuro hídrico de Andalucía alentando a la irresponsabilidad, como se está haciendo, al desgobierno, a la insostenibilidad, a la abusiva explotación de nuestros acuíferos, no es construir un futuro, sino que es destruirlo. Y solo con la presión social, con actos como este, con movilización, con publicaciones en redes sociales, es la única forma, con esta presión social, conjurándonos desde abajo, creando espacios reales de poder popular, es la única forma de salvar a Doñana de esta amenaza. Muchas gracias.